Hola chicos, feliz tarde, que el Señor les bendiga. Bueno, tiempo sin verlos, sin dirigirme a ustedes y en este momento, bueno, tengo el privilegio de darles una pequeña enseñanza que tiene mucho que ver con la disciplina que tenemos que tener, tanto ustedes como yo, a la hora de ir y buscar la Biblia, poderla interpretar. De repente les ha sucedido como me sucedió a mí cuando comencé a caminar en este mundo del Señor, que yo leía la Biblia, yo podía, me puse un reto, porque se ve así como tan imposible poder leer la Biblia completica. Y no lo hice una vez, lo hice 3 veces. Sin embargo, no entendía, me parecía simplemente que era un relato, un poco de palabras todas extrañas. Algunas historias estaban enlazadas con otras, pero en realidad no podía entender lo que significaba leer las escrituras y para qué era útil. Hasta el momento en el que prácticamente el Señor lo pone a uno en esa situación de tratar de ir enseñándole por medio de disciplina qué quiere con cada uno de nosotros de acuerdo al propósito que tengamos para Él en nuestras vidas. Entonces, pudimos descubrir en todo lo que uno va caminando en este trayecto, que por medio de uno prepararse, de estudiar lo que son los elementos teológicos, cuando uno quiere empezar a saber y a conocer más de Dios, te vas entusiasmando y puedes llegar a entender que existían unas simples reglas para poder nosotros leer la Biblia y poderla interpretar y aplicarla a nuestras vidas. Y que hubiese sido tan fácil si en un principio me lo hubiesen explicado. Sin embargo, el tiempo de Dios es perfecto. Y ahora yo quiero que ustedes tengan esta herramienta para que se enamoren más del Señor y puedan entender la utilidad de la lectura de la Biblia. ¿Ya? Existen unos principios básicos para poder interpretar la palabra de Dios. Esos principios son hermenéuticos. Hermenéuticos es eso, una palabra que significa poder interpretar un texto bíblico. Entonces, quiero que sepan que esos principios de interpretación llegan a unir lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y nuestras vidas. Podemos decir que el Antiguo Testamento habla de un pasado bíblico del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, de que posterior a la venida de Jesucristo cambió, hubo un paradigma, hubo una brecha, no solamente histórica, sino importante en el pueblo de Israel y en el pueblo de Israel que somos ahora nosotros gracias a la muerte de Jesucristo y la resurrección de Él, que vino a restaurar nuestra relación con el Señor y lo que es nuestro presente. Entonces podemos decir que esa interpretación hermenéutica, ¿verdad? Va a unir ese pasado bíblico con nuestro presente. Allí podemos escudriñar de que existen pactos, de que va a estar interpretado de acuerdo a la época, de que va a estar interpretado de acuerdo a la cultura, de acuerdo al lenguaje que se utilizaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y de acuerdo a las circunstancias. Circunstancias que vivió el pueblo judío en el Antiguo Testamento, el pueblo del Señor en el Nuevo Testamento y nosotros. O sea, la Biblia es tan viva que ella lleva al pasado, viene al presente y nos puede conducir hacia un futuro. Entonces, mis hermanitos, yo quiero que de manera fácil ustedes puedan entender que la Biblia es la palabra de Dios. Él le inspiró a varios hombres para que fueran redactando todos esos sucesos que hasta la fecha es un libro que ha ganado récord Guinness en múltiples interpretaciones, ha sido escrita en muchos idiomas actualmente para que tengan acceso las personas, muchas personas, y que puedan entender y comprender
lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, podemos también llegar a pensar que si nosotros leemos como yo lo leí al principio, la Biblia, pueden haber pensamientos o conocimientos humanos que pueden decirme que puede haber una presunción de lo que yo estoy leyendo y adaptarlo al enfoque personal que yo quiero. Por ejemplo, les tengo un ejemplo en Romanos 12, 1, 2. La palabra, si ustedes buscan allí, van a encontrar que allí se estaba hablando de los deberes de los cristianos, de nosotros los cristianos. Y una de las recomendaciones era que, de acuerdo a esta palabra, dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos, y por allí continúa. Si nosotros nos ponemos a analizar, podemos entender de que ese principio de la oración, donde dice, no os conforméis a este siglo, yo puedo describir, ¿verdad? De mi manera de pensar como hombre, que estamos hablando de este siglo y no del siglo donde fue escrito. Ahora, esa parte donde dice, sino que transformaos, habla sobre el cambio que debe experimentar nuestra mente por medio de esta palabra de la Biblia, porque esa es la intención, de que nosotros seamos renovados y seamos transformados a lo que antiguamente éramos antes de aceptar a Jesucristo. Entonces, quiero también que sepan que Dios nos reveló su voluntad para que le entendiéramos, no para que nos confundiéramos, porque definitivamente en el transcurrir del tiempo Él lo que quiere es que nosotros seamos salvos y que tengamos esa vida eterna junto con Él. Entonces, les voy a dar unos tics y al final quiero que hagan un ejercicio, Oriana se los va a indicar, a ver si aprendieron algo de lo que yo les estoy explicando o les intento explicar aquí en relación a cómo ustedes van a interpretar cuando estén leyendo la Biblia y lo hagan de manera habitual cuando vayan a orar. Y lo primero es eso, mis hermanos, que cuando nosotros vamos a leer la palabra, no es leerla por leerla, sino como dice, no es una bibliomancia que de repente háblame Dios y abres la Biblia y Él te va a hablar allí. Eso tiene que llevar una preparación, mis hermanos, y tiene que entenderse de que esa preparación es porque nosotros queremos oír la palabra del Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, y que vamos a leer de acuerdo a la dirección que Él tiene. Y para eso se necesita, mis hermanos, que tengamos previo un encuentro con el Señor por medio de la oración. De una manera sencilla, es conversar con Él, es decirle, Padre, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? ¿Qué es lo que yo debo cambiar en mi vida? Después de la oración y después de poder escoger un texto, yo a ese texto tengo que aplicarle varias reglas que están contenidas en la parte de la hermenéutica, y es primero el significado de las palabras. Algunas palabras, por más que se vean comunes, pueden ser interpretadas de muchas maneras de acuerdo al significado. Puede haber un significado literal, puede haber un significado científico, puede haber un significado para un momento y un tiempo determinado, y de repente equivocadamente nosotros lo podemos asumir. Les quiero, por ejemplo, dar lo que significa en Génesis 6:12 cuando el Señor a través de la palabra nos dice, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, yo necesito saber que ese significado no es individual, no es solamente cada palabra por separada, sino toda la frase en un contexto. Y puede tener varios significados. Por ejemplo, si yo llego y saco la palabra carne, ¿qué significa? ¿De qué me está hablando la palabra en Génesis 6:12? Que esa carne puede tener varias interpretaciones. Podemos decir que es la parte sólida del cuerpo que no lleva hueso. Podemos también decir que es toda la sustancia del cuerpo cuando se usa como un sinónimo de lo que significa soma, que soma es cuerpo o carne. También podemos decir la naturaleza animal o sensual del hombre, cuando decimos no, él está actuando en la carne.
Y también podemos decir que es la naturaleza dormida del hombre por el pecado, esos deseos o pensamientos. Cuando dicen no estés pensando en la carne, no actúes de acuerdo a la carne, a tus sentimientos, a tus emociones. También tenemos que ubicar en qué contexto se está dando esa palabra. Por ejemplo, si yo utilizo la palabra uno, si yo estoy en un contexto con mis amigos, estoy en un club, estoy en un lugar de recreación y me dicen uno, yo puedo pensar en el juego de cartas que se llama uno. Pero si de repente yo estoy parada con unos amigos al lado de un perro calentero y yo llego y digo uno, de acuerdo a ese contexto, ¿qué creen ustedes? Que quiero un perro. Pero la palabra uno no solamente es unidad, depende de lo que hay alrededor y de lo que significa o quiere el Señor que nosotros entendamos en relación a ese versículo, a esa palabra que está allí. Quiero también decirles que uno piensa que cuando uno está leyendo un texto bíblico, esa revelación va a ser inmediata y resulta que es progresiva. En la misma palabra, en lo gordota que es, muchos de los versículos que se daban en el Antiguo Testamento son manifestados en el Nuevo Testamento, pero de acuerdo a eh, lo que tiene que ver con todo lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, entendamos y apliquemos. O sea, hay preceptos, hay principios y van a ir indicados a ciertas personas o a todas las personas o a cada uno de nosotros. Pero esto es una revelación que va de manera progresiva. También es importante que tengamos conocimiento de que Dios establece pactos con el hombre, que son diferentes y que van a incluir diferentes condicionamientos y diferentes requerimientos de parte del Señor hacia nosotros. O sea que no es solamente que Él establece el pacto, sino que para que se cumplan en cuanto a lo que son las promesas, deben de existir ciertas condiciones y ciertos requerimientos. Y por supuesto que hay responsabilidad de parte de nosotros muy marcada por Dios para que el hombre pueda aplicar todo lo que dice la palabra a su vida y pueda ser transformado. También quiero que sepan que la Biblia se interpreta por sí misma. Existen varias versiones donde una palabra vuelve a repetirse en el Nuevo Testamento y da la explicación de lo que quería decir en relación al Antiguo Testamento. Por ejemplo, la profecía de que iba a venir el Cordero inmolado, que iba a restaurar la conexión de Dios con el hombre. Está hablando de Jesús. Entonces, de cierta manera, la misma Biblia se encarga de interpretarse. Por eso es que dice que es una palabra viva, que es eficaz, que pareciese que Dios estuviese allí hablando directamente con nosotros. Eh, También para poder aplicar lo que el Señor quiere decirnos a través de la palabra, yo necesito ser humilde y subordinarme a interpretar para mi vida de que mis experiencias personales no van a ser acomodadas de acuerdo a lo que diga la Biblia. No, la palabra de Dios va a darme unas indicaciones para que yo me subordine a ella. Es decir, son esas experiencias por las cuales yo he pasado y que si yo las comparo con algunas experiencias que puedo encontrar en la Biblia, yo las pueda asumir de tal manera que pueda reconocer que he hecho mal, que debo de arrepentirme y que definitivamente debo cambiar. Cuando leo un texto bíblico, yo tengo que verificar quién lo está diciendo y a quién se lo está diciendo, ¿ya? Porque hay diferentes autores que van a relatar ciertas maneras o formas literarias para explicar un acontecimiento que se suscitó en el transcurrir de esta historia que resume la Biblia. Tengo que ver a qué grupos de personas va dirigido ese texto bíblico, si es, por ejemplo, a Israel en el Antiguo Testamento o si es a el pueblo del Señor, ese nuevo Israel, que también lo denominan así, que viene a ser representado por las iglesias. Entonces, la hermenéutica
puede ayudarnos con herramientas de que hay métodos para nosotros poder extraer esa información que queremos aplicar para nuestras vidas. Hay métodos literales, o sea que nosotros podemos interpretar esa palabra tal cual como lo está redactando ese versículo. Lo podemos también establecer con un método gramatical o podemos llevarlo a un método histórico. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hay escrito ese versículo en ese lugar, justamente relatando ese evento específico que el Señor quiere hacer que nosotros lo conozcamos? Y es porque en la palabra vemos diferentes formas literarias, podemos establecer de que existen poesías, de que hay profecías, de que hay parábolas, de que hay promesas. En fin, mis hermanos, este es un tema bastante largo, complicado, pero es importante que ustedes sepan que la Biblia no se lee nada más por leerse o por cumplir o porque en la iglesia nos dicen que tenemos que buscar la palabra. No, es un arte en la que nosotros podemos encontrarnos cara a cara con el Señor y poder saber qué es lo que nos quiere decir. Por último, mis chicos, yo quiero que anoten esto, y si lo van a anotar, cuando ustedes lean un texto bíblico, un versículo, una porción de manera continua, que hayan orado, sepan que esa interpretación tiene que ir acompañada no solamente de esos conocimientos que yo tenga, qué significan las palabras, de qué método se está aplicando, en qué tiempo, si es una poesía, una parábola, no solamente de ver o recordar qué experiencia mía yo viví y se puede parecer a esa, sino que tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Tiene que ustedes sentir como cuando están orando con el Señor, sabiendo de que esa palabra les quiere, les inquieta para algo. Y allí es cuando yo quiero que ustedes escriban lo siguiente. Cuando lean ese texto bíblico, son 7 puntos que ustedes van a anotar para aplicarlos y para saber que ustedes están interpretando esa palabra. Uno es, ¿hay algún ejemplo que yo pueda imitar de lo que estoy leyendo? ¿Hay algún mandato que yo debo cumplir de lo que está siendo leído? ¿Hay un hábito que yo debo definitivamente reemplazar porque no le agrada a Dios o porque con ese hábito se hizo mucho daño en ese texto que yo estoy leyendo? Eh, ¿Hay alguna actitud que debo cambiar? ¿Hay algo, eh, alguna promesa que el Señor me esté dando a través de la lectura y que yo tenga que reclamar, decirle, Señor, pero si tú prometiste que en ti nosotros seríamos libres, por decirles un ejemplo? Los dos últimos puntos serían si hay algo que me motive a adorar después de haber leído ese texto bíblico. Si es necesario que me haya dado el motivo para yo darle las gracias al Señor, uno, y segundo, de yo adorarle. Entonces, los voy a volver a repetir para que no se les olvide. De las 7 preguntas que ustedes tienen que hacer una vez que han orado, que han leído la palabra y que le han pedido al Espíritu Santo que los ayude a discernir, es que ustedes se van a preguntar estas 7 cosas. ¿Hay algún ejemplo que puedo imitar? ¿Hay algún mandato que debo cumplir? ¿Hay algún hábito que debo reemplazar? ¿Hay alguna actitud que debo cambiar? ¿Hay alguna promesa que puedo reclamar? ¿Hay algo para yo agradecer? Y por último, hay algo que me motive a mí a adorar. Ustedes son adoradores en espíritu y en verdad. Y por lo tanto, tienen que hacer una disciplina de poder interpretar la palabra de a poco, porque ya les dije que eso es un proceso lento que va de acuerdo a cada persona, de que es manera individual y que el Señor les va a hablar. Lo que sí les quiero asegurar es que por medio de ellas ustedes van a estar más cerca del Señor en función de que van a saber cuál es su verdad, su verdadera voluntad para nosotros, que es buena y que es perfecta y que es lo que quiere es la salvación de cada uno de ustedes, chicos. Me despido, espero que esto les sirva de herramienta y los quiero mucho y los extraño. Hasta pronto.